y damos inicio a la clase entonces de la guía número 14 para el octavo B. ¿Me pueden avisar si ven la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Ya, muchas gracias. Ya, chiquillos, entonces yo voy a empezar mi clase con las personas que hayan nomás. Me parece, eso sí, bastante desagradable que se conecte tan poca gente. A ustedes los felicito porque ustedes son los que están conectados claramente. Pero una lata porque yo pongo mi tiempo, pongo mi computador, pongo todos los recursos para hacer la clase, para que a ver si ustedes entienden un poco mejor la guía y no se conecten. Lo más probable es que deben estar todos durmiendo. Ya. Chiquillos, guía 14, recuerde que ahí están los classrooms de los 3 cursos, los códigos, usted ingrese solo el código del curso de nosotros. Y esta guía fue enviada el 25 de septiembre, y por si acaso desde ahí está avisada la clase de hoy día. Usted sabe que las clases las aviso por la guía, se avisan en la página del colegio, se avisan en Napsis, y más encima se manda el calendario al WhatsApp. Así que no pueden decir los demás que no sabían que había clase. Chiquillos, vamos a seguir con el concepto de electricidad, y como somos tan poquitos, les voy a pedir que por favor, ¿quién se está conectando y desconectando? Dame un segundo. Ya. Entonces, vuelvo a repetir. La guía que estamos viendo ahora, la guía 14, se subió el 25 de septiembre a la página del colegio, pero, bueno, se debería haber subido en esa fecha. Pero yo ayer tuve clases con el octavo A y los chicos del octavo A me mencionaron que no estaba la guía de octavo, y ayer yo llamé y ayer la volvieron a subir. Así que la idea es que usted antes que llegue a la clase por último haya descargado la guía, por último le haya echado un ojito. Por lo menos ayer que tuve la clase con el octavo A, la guía ya estaba en la página del colegio. Así que eso es importante. Lo otro importante es que nos queda una guía para terminar la unidad, porque recuerde que toda esta unidad 3 es de física y está relacionada con electricidad. Ahí está el título y están todas las guías de la unidad 3. La guía 12, 13, 14 y 15 tiene que subirlas al Classroom hechas. Y recuerde que al final del año yo voy a juntar la guía de los 2 semestres y le voy a poner una nota al libro por las guías hechas. Todas las guías hechas del segundo semestre. La guía de hoy, que es la 14, la vamos a empezar a ver ahora. Y nos queda la guía 15, que se sube el 9 de octubre. Y luego de eso viene la prueba. Y se acabaron las guías de la unidad 3. Eso es importante que lo tenga claro. Se tiene que subir a Classroom 4 guías de la unidad 3 y luego de la unidad 4 también van a ser 4 guías. Entonces comienzo. Y para esto, chiquillos, espero que sea un poquito más dinámica la conversación y que por favor me responda y trate de no responderme en el chat porque a veces se queda pegado y cuando estoy compartiendo pantalla no lo puedo ver, el chat. Solo puedo ver, solo los puedo escuchar si me hablan. Así que por favor voy a hacer preguntas, por favor participe, por favor contésteme. Y empezamos entonces, recuerde que estamos en la unidad de electricidad o de corriente eléctrica o de energía eléctrica, etcétera. Y es importante entender para esta guía cómo son los circuitos de nuestras casas. Entonces, antes de empezar, y para hacer un recordatorio de la guía anterior y de la clase anterior que tuvimos, que era la guía 13, quiero ver si se acuerdan más o menos cuál era el concepto de electricidad o corriente eléctrica. ¿Alguien me puede decir lo que es electricidad o corriente eléctrica?
¿O de dónde venía la palabra electricidad? Algún concepto cualquiera que se le venga a la cabeza. ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿Se acuerdan las partes de un átomo? ¿Cuáles eran las partes de un átomo? No hay nadie que pueda responder. ¿Nadie se acuerda absolutamente nada? Por lo menos digan sí o no, chiquillos. Yo no estoy hablando sola. No, Era profe, no me un acuerdo. electrón, protón y neutrón. Gracias, Camila. Gracias por contestarme. Sí, Camila, las partes de un átomo eran un protón, que tenía carga positiva, un neutrón, que no tenía carga, y un electrón, que tenía carga negativa. Entonces, con esas tres partes, nosotros habíamos dicho que para que se moviera o para que existiera un movimiento, un flujo de cargas, necesitábamos que de un átomo se moviese solo una estructura que se llamaba electrón. Y el electrón, de ahí viene la palabra electricidad, va a ser el movimiento o el flujo de los electrones o de las cargas negativas por un conductor. ¿Cuáles son los conductores que conocemos? También lo hablamos en una clase. ¿Qué conductores conoce usted? No voy a seguir si no me contestan porque necesito que la conversación sea un poquito más dinámica. Y es una lata porque son el único curso que no me contesta. Todos los demás participan un montón y para eso tiene el YouTube y vea las clases con los otros cursos. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuáles son conductores? ¿Qué es un conductor? Lo vimos en alguna clase. No me acuerdo, profe. Nada. ¿Por dónde se mueve la electricidad? ¿Por dónde se mueve la corriente eléctrica? ¿Por los cables? Gracias, Belén, por los cables. Muy bien, y por los cables, por lo tanto, los llamábamos conductores. ¿De qué está hecho un cable? ¿Han mirado ¿Cómo, alguna profe? vez? No lo escuché. ¿De qué está hecho un cable por dentro? ¿Ha mirado alguna vez un cable No sé, creo que de alambre. de alambre? De cobre. De cobre. Muy bien. El alambre, en todo caso, Belén, también es un conductor porque es un metal. Pero el cobre principalmente es uno de los mejores conductores. ¿Qué quiere decir que sea un mejor conductor? Que por el cable se pueden mover los electrones y de esa manera el flujo es más rápido y es más directo. Recuerda que tenemos los conductores y los aislantes. Los conductores me permiten que el electrón se mueva en el mismo, mientras que el aislante no me permite mover electrones. ¿Cuáles eran aislantes? ¿Alguno conoce algún aislante? Ejemplo, ¿qué tienen los cables por fuera? Por dentro tenía el cobre y por fuera, ¿qué tiene? Nadie sabe lo que tiene un cable por fuera.
No sé cómo se llama. ¿No sabe cómo se llama esto que tienen todos los cables por fuera? No. ¿Alguien sabrá? Plástico. Gracias, Leandra. Plástico. Los cables por fuera están envueltos por un plástico que se denomina un aislante, porque ese plástico no conduce la electricidad, mientras que el conductor que está por dentro, que es el cable, en este caso de cobre, se le denomina el conductor. Y para eso me voy a devolver a la primera guía de electricidad para ver si se acuerda lo de los átomos. E insisto, o me contestan o voy a tener que cerrar la clase porque si voy a estar todo el rato hablando yo, creo que es más fácil que agarren un video de YouTube y lo vean y les puedo mandar el link del video. Si yo estoy haciendo clase es porque necesito que me contesten y que necesito que tengamos por lo menos un feedback y no estar hablando sola. Ya, les muestro esta guía que era la guía número 12, la primera guía de la unidad de física y de electricidad. Y habíamos visto el átomo, que bien dice la Camila, tiene tres partes: protón, neutrón y electrón. El protón tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa. Cuando tenemos un material, todos los materiales de la Tierra se componen de átomos. Y el cable de cobre también está compuesto de átomos de cobre. Por lo tanto, están todos los átomos uno al lado del otro y esos átomos juntos me van a formar mi fibra de cobre o mi cable. Ahora, ¿qué es electricidad? Es el movimiento de esta partícula que se llama electrón y que se mueve mediante todo el cable conductor. El electrón va saltando de átomo en átomo y de esa manera se genera un flujo, un movimiento. Y eso es lo que nosotros conocemos como electricidad o como corriente eléctrica. La palabra corriente ya me dice que es algo que se mueve. Por lo tanto, más encima eléctrica viene de electrón. Entonces voy a tener una corriente de electrones o un movimiento o un flujo de electrones. Eso es importante que se acuerde. Acuérdese que las cargas se podían atraer o repeler. Cuando las cargas eran diferentes se repelían y cuando las cargas eran iguales se atraían. Entonces un protón, cuando eran iguales se repelían y cuando eran diferentes se atraían. Cuando tengo un electrón y un protón, como uno es negativo y el otro es positivo, estos van a tender a atraerse. Si yo tengo dos electrones, estos van a tender a repelerse. ¿Por qué? Porque son cargas iguales. Eso como repaso de la guía número 12. Nos vamos a la guía número 13, que fue la guía que hicimos la clase anterior. Entonces, habíamos hablado aquí de las descargas eléctricas, de corriente eléctrica, y aquí habíamos visto un concepto que se llamaba intensidad de corriente. Y la intensidad de corriente a mí me va a decir cuántos electrones se mueven en un conductor en un tiempo determinado. Y habíamos usado esta ecuación, hicimos los ejercicios, aquí mismo lo hicimos, entonces no era necesario que lo hiciera después solito usted en la casa, porque lo hicimos todos acá. Parece que yo les mandé 1 o 2 de tarea como para la casa. Intensidad de corriente quiere decir entonces, yo tengo mi cable y en mi cable circulan por dentro de él los electrones o las cargas negativas. El cable, si yo lo midiera y dijera, ok, desde este punto de mi cable, por ejemplo, este cable que tengo acá, desde este punto de mi cable, yo voy a empezar a medir cuántos electrones pasan por el cable y les voy a tomar el tiempo. Entonces lo voy a empezar así como que yo pusiera una meta. Ya esta es la meta. Y desde aquí de la meta, ¿cuántos electrones pasan la meta? Y eso, si pasan muchos electrones o poquitos electrones, es la intensidad que tiene la corriente que está circulando por ese conductor. Y esa intensidad de corriente es la que a mí me va a decir y la que se calcula con esta ecuación. Les aviso al tiro que la prueba va a tener esta ecuación.
La ecuación va a estar, pero usted tiene que hacer el ejercicio. Me da lo mismo si quiere ocupar calculadora, no me importa, usted lo puede usar, pero me interesa que sepa cuál es la ecuación y cómo se utiliza la ecuación. Y me voy entonces a la guía de hoy día para dejar de extenderme. Ya, la guía de hoy día nos habla de dos cosas, de qué son los circuitos de los hogares y vamos a ver también el concepto de potencia eléctrica. Recuerde que en el colegio, cuando pasamos la unidad de electricidad, que fue en quinto básico, lo pasamos con respecto a que ustedes pudieran realizar circuitos. Yo me acuerdo que en grupo hicieron sus circuitos, algunos hicieron una maqueta de una calle, yo me acuerdo que algunos hicieron un árbol de Navidad, etcétera, y con eso usted tenía que conectar cables, ampolletas, tenía que conectar las pilas, etcétera, etcétera, y con toda esa conexión usted lograba hacer un circuito. Pero es importante entender que los circuitos de nuestros hogares, de nuestras casas, no son iguales a los que nosotros podemos haber hecho en el colegio. Hay algunos que son un poquito parecidos, pero no son iguales. Para eso, chiquillos, hay dos tipos de corrientes y que es importante entenderlas porque estos tipos de corrientes es la forma en que se mueven los electrones en este conductor. Y hace tiempo, quien habla primero de la corriente continua es un señor que se llamaba Tomás Alva Edison. ¿Alguna vez lo han escuchado? Tomás Alva Edison. Él tiene un descubrimiento, pero súper importante. ¿Alguno sabrá por ahí cuál es su descubrimiento? ¿O qué creó? ¿Qué construyó él? Tomás Alva Edison. ¿Nadie? Por lo menos dígame no. No, profe, no sé. ¿Alguien más? Bueno, este señor, Tomás Alva Edison, es el que creó la primera ampolleta. Esta ampolleta redondita, que se le llamaba el bombillo. Esa ampolleta la creó él y él era un defensor de la corriente continua. Por otro lado, aparece otro señor que se llamaba Nikola Tesla, que está acá también el nombre, aquí está escrita toda la historia que le estoy contando, que él crea o construye o descubre la corriente alterna, que es otro tipo de movimiento de electrones en un conductor. Nikola Tesla y Tomás Alva Edison peleaban y discutían por cuál de las dos corrientes era mejor, y eso se le denominó la guerra de las corrientes. Ellos dos, al discutir, al final quedan en que la mejor corriente para utilizar, por ejemplo, en circuitos de los hogares o en lugares más grandes, es la corriente alterna. Y para eso vamos a definir las dos corrientes. La corriente continua va a ser generalmente suministrada por una batería o una pila. Por ejemplo, el control remoto de la televisión, como por ejemplo alguna linterna, etcétera. Todos esos instrumentos que yo le pongo una pila y luego los hago funcionar, se denomina corriente continua. Mientras que por otra parte, la corriente alterna es un poco más compleja y la necesitamos emplear en circuitos de nuestras casas. Sigo avanzando con la guía. La corriente continua, entonces, es un flujo regular de cargas. Eso quiere decir que tenemos nuestro cable y los electrones van a avanzar en el cable, ¿cierto? Por dentro, en el conductor, en el cobre, avanzan y ese movimiento, ese flujo, tiene un solo sentido. Cuando tiene un solo sentido se denomina corriente continua. Cuando esa dirección cambia y puede ir para distintos lugares, se llama corriente alterna. Recuerda que en nuestras casas, si yo tengo una serie de enchufes, una serie de luces, y todas esas luces yo al prenderla y apagarla hago que la corriente que está dentro de mi casa se movilice hacia todos los lugares de la casa. Mientras que la corriente continua es más directa, tiene solo un sentido, solo una dirección y va solo hacia un lugar. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entendió la diferencia entre corriente continua y corriente alterna? ¿Se entendió la diferencia? ¿No lo entendió?
No Belén. tengo ninguna duda. Ah, no tiene duda, pero ¿entendió la diferencia entre corriente continua y alterna? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Muchas gracias. Ya, les voy a dar otro concepto entonces. Dentro de ese flujo de electrones que hay en un conductor, es importante que sea continuo ese flujo. Yo en la clase pasada les di el ejemplo de, por ejemplo, el movimiento del agua dentro de una canaleta. Aquí yo tenía el ejemplo en el dibujito. Tengo la canaleta, tengo el agua, y el agua circula y circula y circula por la canaleta. De esa manera, asimismo, circulan los electrones en un cable. Está el cable conductor y los electrones circulan y circulan y se mueven, saltando de átomo en átomo. Eso es importante que usted haga esta relación. Ahora vamos a conocer otro concepto que se llama resistencia eléctrica. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Qué se les viene a la cabeza a ustedes con la palabra resistencia? Sin saber que sea algo de electricidad ni nada. La palabra resistencia. Resistir. ¿Qué otro sinónimo se me puede venir a la cabeza? Cualquier palabra que se me venga a la cabeza cuando yo escucho resistencia. ¿Es fuerte? Ya algo que es fuerte. ¿Qué más? ¿Qué otra idea? Algo que opone resistencia. ¿Qué querrá decir? Sigo esperando. Fuerza que opone a una acción. Ya, fuerza que se opone a una acción. Por ejemplo, si yo voy y me apoyo en la muralla de mi pieza, la muralla a mí me opone resistencia porque la muralla a mí no me deja avanzar y no me deja pasar hacia el otro lado. Entonces, claramente, como dice la compañera, es algo que me opone, yo la acción que estoy haciendo es empujar la muralla, pero ella me está oponiendo resistencia de vuelta porque no me deja pasar. Para acá, para la corriente eléctrica, el concepto de resistencia va a ser algo parecido. Eso quiere decir que les voy a dar de nuevo el mismo ejemplo. Yo tengo mi canaleta donde circula y circula el agua. Y aquí el agua circula mucho más fácil que acá, en esta imagen donde hay una cascada. ¿Por qué cree usted que hay acá que no deja que el agua avance tan rápido o el flujo tan normal, tan tranquilo? ¿Qué pasará en esta cascada a diferencia de esto? Con las rocas. Muy bien. Por las rocas. Recuerde que acá la canaleta es lisa, pero una cascada claramente no es lisa. Y tiene muchas rocas que me van a impedir que el agua avance con un flujo más suave o más rápido o más natural, sino que las rocas van a oponer resistencia para que el agua circule. ¿Y por qué le estoy dando este ejemplo? Para que usted haga la comparación y haga la analogía. Es que en un cable los electrones pueden avanzar como avanza el agua en una canaleta. Pero hay otros materiales que no dejan que los electrones avancen y que oponen resistencia. Y ese concepto, resistencia eléctrica, quiere decir, y está relacionada con cada elemento, con cada material. Por ejemplo, el cable de cobre opone casi nada de resistencia para que pasen los electrones. En cambio, el plástico opone mucha resistencia al paso de los electrones. Por lo tanto, ¿cuál de los dos me va a servir para mover la corriente eléctrica? ¿O el cable de cobre o el plástico? El cable de cobre. Obvio, es cierto que el cable de cobre, porque el cable me va a permitir que los electrones fluyan y se muevan. En cambio, el plástico me va a oponer resistencia y los electrones no pueden avanzar, no van a poder pasar. Ese es el concepto de resistencia eléctrica. Hay ciertos materiales que permiten el paso de electrones y hay otros materiales que no permiten el paso de electrones. Acuérdense que habíamos hablado en la clase pasada también del concepto de cable a tierra y que nosotros como humanos éramos un cable a tierra también, porque si pasaban los electrones a mi cuerpo, después esos electrones podían pasar de vuelta a la tierra
y de esa manera yo descargarme y liberarme de los electrones. Mi cuerpo y el cuerpo humano en general es un conductor, por lo tanto nosotros no oponemos resistencia al paso de electrones. Ahora, ¿qué pasa si yo estuviese, por ejemplo, si yo voy y me da la corriente y no sé, tomé un cable que estaba roto, un cable que estaba pelado y me dio la corriente? Generalmente, por ejemplo, si yo estuviese sobre alguna tabla de madera, los electrones estarían dando vuelta en mi cuerpo constantemente. ¿Por qué sobre una tabla de madera? ¿La madera es un conductor o un aislante? Un aislante. Perfecto, es un aislante. Si a mí me da la corriente y yo estoy sobre algo de madera, lo más probable es que los electrones queden en mi cuerpo. Si a mí me da la corriente y yo estoy tocando el suelo, los electrones van a pasar de mi cuerpo al suelo, porque el suelo y la tierra también es un conductor, en cambio la madera es un aislante. Y la madera va a oponer resistencia al paso de los electrones y no va a dejar que pasen hacia la tierra. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, profe. ¿Sí? ¿No? Ya, gracias. Para eso le pongo este ejemplo acá, de este cable. Y dice ahí arriba, cuidado, no toques el cable que está pelado. Cuando está pelado, quiere decir que se salió el plástico y quedó expuesta la fibra de cobre. La fibra de cobre, recordemos que lo habíamos denominado un conductor. ¿El cobre tiene poca resistencia a los electrones o alta resistencia a los electrones? Harta resistencia. Harta resistencia, entonces lo resiste y no lo deja pasar. ¿O tiene poca resistencia y los deja pasar? Poca. Tiene poca. El cable conductor o un cable de cobre tiene muy baja resistencia, por eso los electrones se pueden mover. Acuérdense, resistencia quiere decir que no los dejan pasar. Entonces, si tiene baja resistencia, el electrón sí va a pasar. Pero si tiene mucha resistencia, el electrón no puede pasar y se va a quedar ahí pegado. Por otra parte, aquí está el plástico, que era el que envuelve mi cable, y ese se denominaba un aislante. Y el aislante opone resistencia, o sea, no va a dejar pasar los electrones. Por eso cuando el cable está cerradito y está en buenas condiciones, los electrones pasan por dentro y no, si yo tomo cualquier cable así como este, no me va a dar la corriente, porque los electrones están pasando por dentro y yo estoy tocando el aislante. Eso es importante entender. Adentro está el conductor y por fuera está el aislante. Adentro opone poca resistencia a los electrones, por lo tanto los electrones se mueven. Y afuera opone mucha resistencia a los electrones, por lo tanto los electrones se quedan adentro y no salen de acá. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Preguntas? ¿Nada? No, no hay preguntas, profe, todo claro. Gracias. Voy a estar todo el rato preguntándoles, así que espero que aparte de la Cami, la Belén, el Matías, los demás también hablen. Ya, chiquillos, nos vamos a otro concepto que se llama potencia eléctrica. Y acá le puse una ecuación, pero esta ecuación no la vamos a trabajar. No quiero que se aprenda esta ecuación porque no vamos a hacer ejercicios con ella. Solo se la puse acá para explicarla. La ecuación de la guía anterior, esa sí vamos a hacer ejercicios con ella. Así que esa la tiene que estudiar porque en la prueba van a haber ejercicios que usted va a tener que responder. El nuevo concepto que vamos a ver es un concepto que se llama potencia eléctrica. Y la potencia eléctrica está relacionada con la capacidad que tienen los instrumentos o los electrodomésticos, por ejemplo, de transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. Y les hago la siguiente pregunta. Una lámpara, usted sabe que de la lámpara yo la enchufo, llega la energía eléctrica a la lámpara. ¿Y la lámpara qué hace con la energía eléctrica? ¿Cómo se llama la energía que me manda la lámpara o la ampolleta? Energía lumínica. Muy bien, energía lumínica, porque yo no estoy viendo la energía eléctrica ahí en la lámpara. Yo lo que estoy viendo es energía lumínica.
Y aparte, si yo toco la lámpara, ¿qué pasa con ella? ¿Está fría o está caliente? Caliente. Está caliente, entonces aparte de energía lumínica, la transforma en energía calórica. Entonces, ¿qué hace mi lámpara? Mi lámpara toma la energía eléctrica, los electrones que van en el conductor, en el cable, se mueven por el conductor y la lámpara transforma esa energía desde energía eléctrica a energía lumínica y calórica. Y cada instrumento de nuestra casa tiene un potencial de transformación. Por eso estamos viendo el concepto de potencia eléctrica y esa potencia se mide en watts. Entonces, por ejemplo, yo acá les puse esta tablita con varios ejemplos. Les voy a dar otro antes de pasar a la tabla. El secador de pelo. Yo enchufé el secador de pelo en mi casa y lo prendo y me empiezo a secar el pelo. ¿En qué energía se transforma la energía eléctrica? De mi secador de pelo. No hay ni una idea. Si yo enchufo el secador, calórica. pasa la energía. Bien, gracias. Yo enchufo mi secador, pasa la energía eléctrica y aparte no sé si ustedes se han dado cuenta alguna vez, pero los secadores adentro tienen como un ventilador. Y ese ventilador se mueve, se mueve, se mueve y eso se llama energía mecánica. Y luego la energía mecánica se transforma en energía calórica, porque yo cuando tomo el secador el aire está caliente. Entonces estoy transformando desde energía eléctrica a energía mecánica y a energía calórica. Y esos tipos de energía los vimos en sexto básico. Así que no me diga que nunca ha escuchado estas palabras. Y les voy a dar el último ejemplo. La juguera de la casa. La juguera de mi casa. Yo la enchufo, pasa los electrones por el cable y la juguera transforma la energía eléctrica en otra energía. ¿Cómo se llamará el movimiento ese de las aspas de la juguera? También es un tipo de energía y relaciónelo con lo que le acabo de decir del secador de pelo. El secador tiene un ventilador por dentro. ¿Y cómo se llamaba esa energía? Energía eléctrica. Sí, tomamos la energía eléctrica, pero ¿en qué la transformamos? Es otro Energía tipo. mecánica. Bien, energía mecánica. La juguera de la casa, usted la enchufa y se mueven las aspas para poder cortar o moler las cosas. Y ese movimiento se llama energía mecánica. Ustedes también en sexto lo conocieron como energía cinética, que era la energía del movimiento. Entonces es importante que usted entienda que todos los artefactos de nuestra casa que ocupan electricidad transforman la electricidad en otro tipo de energía, ya sea calórica, mecánica, cinética, etcétera, etcétera, etcétera. Lumínica también habíamos dicho. Pero cada uno de nuestros instrumentos en la casa tienen un potencial. Hay algunos que pueden transformar mucha energía y hay otros que transforman poquita energía. Y para eso les puse este cuadrito. Por ejemplo, si nosotros vemos esta tablita, ¿cuál es el que tiene mayor potencia o mayor cantidad de watts? El calefactor. El calefactor, ¿cierto? ¿Qué quiere decir el calefactor que tenga mayor potencia? Que el calefactor va a tomar más energía de la casa, por ejemplo, y necesita mayor cantidad de energía para poder hacer su función. ¿Qué hace un calefactor? ¿En qué transforma la energía eléctrica? Yo lo enchufo, viene la energía, y el calefactor lo transforma en energía. Mecánica y calefactoria. Mecánica puede ser porque adentro igual hay movimiento de cosas. Y calórica. Muy bien. Bueno, ahí se equivoca en el concepto, pero está bien. Es calórica, yo sé para dónde iba. Pero, chiquillos, miren, el calefactor, miren todo el potencial que tiene o que ocupa para poder hacer su función. Entonces, dentro de una casa, el calefactor gasta mucha energía porque necesita mucha energía para poder suplir esta potencia y poder
calentar el ambiente. ¿Qué otras cosas de la casa generan energía calórica y que ocupen mucha energía? Aparte del calefactor, ¿qué más cree usted? El microondas. Perfecto. El microondas, ¿qué más? Muy bien. ¿Qué cosas más generan calor? Por lo tanto, ocupan Profe, mucho. ¿el horno no tiene estas cosas de electricidad? El horno de la cocina a gas, no, porque se va con gas. Pero hay hornos eléctricos, que son hornos chiquititos. Y ese horno eléctrico también ocupa mucha energía. ¿Cuál otro? ¿Qué otra cosa en la casa genera calor, energía calórica? Ya me dijeron, ya teníamos el calefactor, el microondas, un horno eléctrico. ¿Qué más? ¿Para hacerse un té? ¿Qué ocupa para hacerse un té? ¿Un café? El hervidor. Bien, el hervidor. Ahí hay otra cosa dentro de la casa que genera calor. Para secarse el pelo. El secador genera calor. Para plancharse el pelo, la plancha genera calor. Todas las cosas de nuestra casa que generen calor son las cosas que más gastan energía, porque son las que necesitan mayor potencia para transformar la energía eléctrica en energía calórica. Los otros gastan, pero no gastan tanto como gastan las cosas que generan calor. Así que con eso hay que tener ojo. Ojalá las cosas que generan calor, tenerlas siempre desenchufadas. El hervidor, ojalá desenchufado, el microondas desenchufado y enchufarlo solo para cuando lo vayan a usar. Porque como generan calor y tienen este potencial mucho mayor, tienen que usar mayor cantidad de watts, son un poquito peligrosos en ciertas ocasiones. ¿Ya? Y lo último, para terminar, nos vamos a los tipos de circuitos. En quinto básico ustedes también hicieron circuito y yo me acuerdo, porque estaban conmigo, y nosotros utilizamos esta simbología de los circuitos. Entonces, por ejemplo, este que tenía el signo más y menos era la fuente de voltaje. Fuente de voltaje quiere decir que es la pila o la batería. Teníamos el cable conductor, que era una línea solamente. Teníamos el interruptor abierto. Cuando el interruptor estaba apagado, estaba abierto. Y si yo hacía que el interruptor bajara, al bajar ya era un interruptor cerrado. Teníamos las resistencias. Recuerde que estas cosas que yo le acabo de mencionar en la casa, el microondas, el hervidor, el secador, todos ellos se denominan resistencias. Y resistencias porque ellos tienen que tomar la energía eléctrica y transformarla en otro tipo de energía. Y los materiales también oponen resistencia a la energía eléctrica, que ya vimos arriba el concepto de resistencia. Si usted en un circuito quiere poner una ampolleta, la ampolleta se pone así como con un círculo y una crucecita. Y ahí tenemos el interruptor cerrado entonces, interruptor abierto y el interruptor cerrado cuando se baja. Y teníamos dos tipos de circuitos, en serie y en paralelo. El circuito en serie ocupaba generalmente la corriente continua, que es la primera que vimos. Dijimos que la corriente continua estaba enlazada con una batería y esa batería entregaba los electrones a mi circuito. La batería va a entregar la energía, se van a mover los electrones por mi circuito y van a prender estas tres ampolletas. A las ampolletas también se les llama resistencias, por si acaso. Entonces salen los electrones de la pila, avanzan por mi conductor, llegan a la primera ampolleta y la encienden. Luego sigue avanzando, llega a la segunda ampolleta y la enciende. Sigue avanzando, llega a la tercera y la enciende. En un circuito en serie, si se da cuenta, yo tengo las ampolletas una al lado de la otra. Eso quiere decir que mis resistencias están una al lado de la otra. Les hago la siguiente pregunta. Si yo desenchufo esta ampolleta, la saco desde ahí, ¿las demás van a seguir encendidas? No. Sí. ¿Sí o no? Ahí tengo un no y un sí. ¿Por qué no y por qué sí? El que dijo no.
Yo creo que sí, porque sigue la misma corriente. Ya, sigue la misma corriente. Y el que dijo no, ¿por qué no? No Porque está, deja de ahora circular. desapareció. Ya, miren, miren qué interesante. Las dos ocuparon en la misma justificación, pero uno para decir sí y el otro para decir no. La Belén y la Leandra, para decir sí y para decir no, ocuparon la misma respuesta. Dijeron porque uno circula y porque la otra me dijo porque no circula. Claramente no circularía. ¿Por qué? Porque llegan los electrones, pasan por mi conductor, llegan a la ampolleta y la ampolleta es la encargada de transmitir la energía hacia la próxima y transmitir hacia la próxima. Si yo desenchufo una de ellas, todas se apagan porque yo corto el flujo de electrones. Dejo de tener este hilo conductor y este flujo para que avancen. Entonces, ¿qué característica tiene un circuito en serie? Primero, que si yo, que las resistencias están una al lado de la otra. Segundo, que si yo desconecto una resistencia, todas las otras se apagan. Y tercero, que la energía va en un solo sentido. Todo viene desde aquí, el conductor, por eso están las flechas. Y luego avanza, avanza, avanza. Entonces, si yo desenchufo una, se apagan todas. Y un circuito en paralelo, a la diferencia del otro, las resistencias o las ampolletas no están una al lado de la otra, están una atrás de la otra. Y al encontrarse una atrás de la otra, este circuito en paralelo se relaciona más a los circuitos que están en las casas y con la corriente alterna. Eso quiere decir que la energía ahora no tiene un solo sentido, sino que va a llegar acá y cambia de sentido acá. Después sigue derecho, cambia de sentido. Sigue derecho, vuelve a cambiar de sentido. Y de esa manera le da energía a las tres ampolletas. Les hago la siguiente pregunta ahora. Si yo desenchufo aquí una ampolleta, ¿las otras se apagan? No, No. No, muy bien, no se apagan. ¿Por qué no se apagan? Porque si yo desenchufo esta, la energía por acá al ladito va a seguir circulando hacia la siguiente. Por lo tanto, yo no estoy interrumpiendo el paso de electrones. Yo solamente estoy cortando uno de los pasos, pero si se dan cuenta que la energía va a distintas partes. Y esto se relaciona con nuestras casas, porque, por ejemplo, si yo apago la luz del baño, ¿se apaga la luz de toda mi casa? No. 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 Si yo prendo la luz de la cocina, ¿se prende la luz de toda la casa? No. ¿Por qué? Porque tienen distintas vías por donde circula la corriente. Y esa corriente me va a permitir que yo pueda tener algunas prendidas y otras apagadas. Eso es un circuito en paralelo. Y estamos listos, chiquillos. La actividad es súper fácil la que tienen que hacer. Y si quieren la hacemos al tiro entre todos y de esa manera después solo va, la copia, le saca una fotito, la sube al Classroom. Tiene que poner los nombres de estos circuitos, el primero que está acá y el segundo. ¿Quién me podría decir el nombre del primer circuito? ¿Qué tipo de circuito es? ¿En serie o en paralelo? En serie. Bien, circuito en serie. ¿Y qué corriente utilizaría? ¿Alterna o continua? Según lo que vimos arriba. La misma palabra me lo dice, continua. ¿Por qué? Porque tiene un solo sentido. Entonces sale desde la pila, avanza por el cable, pasa a una resistencia, pasa a la otra y pasa a la otra. Entonces es corriente continua. ¿Y el segundo, qué me puede decir? Circuito paralelo. Bien, circuito paralelo. ¿Y qué tipo de corriente? Alterna. Bien, alterna. Listo. Y la segunda parte de la actividad es que usted tiene que ahora tomar estos dos circuitos, mirarlos bien y hacer la simbología del circuito. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, circuito 1, el serie, que es el que teníamos arriba, y este lo vamos a hacer en conjunto y el otro lo van a hacer ustedes solitos. Entonces, déjenme sacar la pluma para rayar. ¿Por qué me apareció esto?
Denme un segundo. No me quiera que aparece la pluma. ¿Por qué no sale? Espérenme, denme un segundo para... Profe, ¿por qué no ocupa como directamente el lápiz de Zoom? Como más fácil, Sí, ¿no? sí puedo usar cualquiera de los dos, que siempre ocupo el de Word porque me da más opciones. Y el de Zoom me cuesta un montón sacarlo también. Qué raro si siempre me deja hacerlo al tiro. No sé por qué ahora no. Y en el de Zoom tampoco me aparece, pues, ¿viste? No quieren nada conmigo los lápices. Ya, no importa. Es importante entonces que veamos. Ni siquiera me deja aceptar. Ya. ¿Se acuerdan que alguna vez en quinto también nosotros hicimos este tema de los circuitos? Ay, ¿por qué no me deja? De los circuitos y tenían que, y mira, y si en realidad la guía tiene también una parte donde les va a soplar, porque aquí están hechos los circuitos, están dibujados con la simbología. Recuerda que esa simbología que estaba ahí era la batería y estos se denominaban resistencia, pero yo le estoy pidiendo que usted abajo ponga ampolleta. Si yo puedo poner la pila, el cable conductor y luego las ampolletas. Y la idea es que lo haga en esos dos cuadritos que les puse ahí abajo, en estos. La idea es que primero dibuje el serie y luego dibuje el paralelo. Bueno, no pude dibujar, así que lo hace usted solito en la casa. ¿Dudas, preguntas? No me aparecía por leer tampoco el de Zoom. ¿Preguntas? ¿Acotaciones? Vuelvo a repetir que la clase está grabada para que la vuelva a ver y recordar que en 3 semanas más va a ser la prueba. La prueba va a tener algunas preguntas de alternativa, pero va a tener harto desarrollo. Así que le voy a pedir que por favor estudie y le voy a pedir que por favor, a pesar de que en esta modalidad no hay forma, trate de no copiar tanto la prueba. Porque en realidad al estar copiando se está haciendo daño a usted nomás, chiquillos. Pero estamos todos poniendo nuestra parte, intentando que esto resulte. A nadie nos gusta esta modalidad claramente, pero hay que poner de nuestra parte. Así que eso. ¿Alguna otra pregunta? Ahora me apareció el lápiz. Ahora lo logré. Déjenme mostrarles. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Sí, Ya. Circuito de serie. Voy a revisar este. Esto que está acá, esto negro, ¿qué es? ¿Qué es eso? la batería. Bien, la batería. ¿Y cuál era la simbología de mi batería? Era ahí arriba un signo más. Y aquí el ladito un signo menos.
Y teníamos el cable conductor, ¿cierto? Que bajaba. Después va para acá. Y teníamos, ¿qué cosa ahí? Eso y eso. ¿Qué son? La ampolleta. Ampolleta. Entonces me voy arriba a la simbología y digo, ah, ese es el símbolo de la ampolleta. Entonces tengo que poner 3 más encima. Se voy a poner en el circuito una ampolleta. Ay, estoy dibujando con el touch del computador, así que si me queda feíto, espero que a usted le quede más bonito. 2 ampolletas y 3 ampolletas. Y sigue mi cable conductor hasta llegar de vuelta a la batería. ¿Ve? Que no es difícil. Ahora le toca a usted entonces hacer el circuito en paralelo. Eso es toda la actividad. ¿Más dudas, preguntas? No, profe. Ya, cualquier cosa me pregunta al WhatsApp. Chiquillos, por favor, contéstenme el WhatsApp, hablen al WhatsApp, hagan preguntas. Cualquier cosa está el Classroom, cualquier cosa está mi correo y está en YouTube todas las clases grabadas para que las vuelva a ver. Ojalá que para la prueba vuelva a revisar las clases para ir tomando apunte y para ir estudiando. Ponga de su parte, porque todos tenemos que poner de nuestra parte y yo no puedo estar encima de ustedes en la casa, chiquillos, así que tienen que hacerse su horario, estudiar un poco, intentar aprender y si aún así tienen dudas, por favor me preguntan. ¿Ya? Que estén bien, cuídense, nos estamos viendo. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.